Teniendo esta base entonces tanto del video como acabamos de ver y leer acerca de lo que es una boda judía, vamos a estar hablando entonces en esta mañana acerca de las bodas del Cordero. Es muy importante tener este tema en cuenta porque el tema de las bodas del Cordero es un tema, como dije antes, apasionante, es un tema romántico, pero es un tema que en realidad nos tiene que preocupar. Tiene que ponernos a pensar, tiene que ponernos a reflexionar y tiene que ponernos en momentos de evaluación de nuestra propia vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Soy realmente parte de la esposa? ¿Soy realmente parte de la iglesia que Jesucristo fundó? Aquella iglesia pura y sin mancha, la cual va a venir a buscar. ¿O todavía tengo mis ropas sucias, tengo mis ropas manchadas? Quisiera entonces continuar porque las bodas del Cordero se van a realizar una vez después de que ocurra el arrebatamiento. El Señor Jesucristo, como vimos en la lectura de 1 Tesalonicenses, está hablando de manera clara de que vamos a ser arrebatados. Pero quiero decirle algo y quiero ser muy claro en esta parte. No todos vamos a ser arrebatados. Hay gente que se va a quedar, y no estoy hablando de gente que no conoce a Cristo, estoy hablando de gente que ha profesado ser cristiana, estoy hablando de gente que ha dicho: yo pertenezco a la iglesia, yo pertenezco a Cristo. Hay gente que se va a quedar, y la Biblia es muy clara. Solamente en los primeros capítulos del Apocalipsis se menciona que Él viene por su iglesia, y en el resto no hay un solo pasaje del Nuevo Testamento que señale que Él viene por su iglesia, pero sí hay muchos pasajes que dicen que Él viene por sus elegidos. ¿Sabe por qué? Porque simple y sencillamente se van a ir los que Él eligió. Aquellos que, como las 5 vírgenes sensatas, estaban velando y orando, esperando por el esposo. No estaban durmiendo, no estaban descansando. Estas habían hecho su propia provisión y habían ido a buscar aceite. Ahora sí, también digo esto porque si usted piensa en la gran comisión, esto es Mateo capítulo 28, verso 20, dice: y pues hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He escuchado a través de los años, desde que soy un niño, cómo la gente en la iglesia dice: gloria a Dios, el Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo me he puesto a pensar y me he puesto a examinar cómo es posible que gente que dice ser cristiana, que está viviendo una vida doble, que anda en una vida de pecado, que andan dando mal testimonio, haciendo cosas que no tienen que hacer, metiéndose en lugares que no tienen que meterse, pueden decir que el Señor Jesucristo está con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Si usted examina claramente el pasaje, allí la Biblia dice: ir y hacer discípulos. ¿A quién le dio esta orden Jesucristo? A su iglesia. Este es el mandato que encomendó en nuestras manos. Este es el mensaje apostólico que nosotros tenemos que llevar al mundo. Hay que ir, hay que traerlos a los pies de Cristo, hay que bautizarlos, hay que enseñarles a guardar todas las cosas que Jesucristo mandó. Y entonces usted será un digno candidato para la promesa que sigue: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está con aquellos que están haciendo su voluntad. Con esos está. Por eso muchas veces y en otras ocasiones he predicado y enseñado acerca de que Jesucristo no vino a establecer una iglesia de creyentes. Jesucristo vino a establecer una iglesia de discípulos. Porque las dos grandes multitudes que conforman la iglesia son incrédulos y creyentes. Hay gente que cree de todo, pero no son discípulos. Los incrédulos, al no creer, tampoco son discípulos. Y Jesucristo vino a formar y establecer una iglesia de discípulos. Gente que le siga, gente que lo ame, gente que haga su voluntad, gente que esté dispuesta a cumplir los mandatos de Él. No otra cosa. Ahora sí, vamos a hablar entonces acerca de las bodas. Pero es muy interesante porque al estar pensando en esto y en la gente que se queda, es necesario tocar el tema de la tribulación. La Biblia es muy clara y la Biblia nos enseña que después del arrebatamiento en este mundo va a haber gran tribulación.
Y comienza con la firma de un tratado de paz entre Palestina e Israel, el cual ya se está hablando de manera secreta. Los líderes del mundo, el presidente Obama, han convocado ya reuniones secretas donde ya se está hablando acerca de la firma de un tratado de paz en Medio Oriente. Y este tratado de paz es únicamente entre Israel y Palestina. ¿De qué están hablando? Están hablando de paz y seguridad. Y la Biblia habla de manera clara y expresa acerca de paz y seguridad. Dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces de repente destrucción. Eso dice la Biblia. Los líderes políticos del mundo están diciendo otra cosa, pero la Biblia dice que habrá destrucción repentina. Y entonces tenemos que entender claramente que hay gente cristiana, o con comillas, o cristina, o no sé cómo llamarlos, que se tendrán que quedar en la gran tribulación. Tendrán que pasar por ese periodo. Mientras tanto, en el cielo se estarán celebrando las bodas del Cordero. Yo no sé si usted se va conmigo en el primer bus. Dígame, váyase en el primer bus, no se vaya en el segundo. Yo le dije en enseñanzas anteriores que si se va en el segundo se va a tener que ir sin cabeza, decapitado. O si usted logra sobrevivir el tiempo de la gran tribulación, irá, pero de otra manera, tendrá que ser muerto aquí antes. Pasará persecución, pasará angustias, porque la Biblia dice que cuando venga la segunda parte de la tribulación, esto es la gran tribulación, cuando se rompe el pacto de paz, cuando el anticristo se sienta en el templo que Israel va a reconstruir. En el lugar santo se hace Dios, hace sacrificios de cerdos y riega sangre de cerdo en ese altar. Entonces dice que el mundo va a experimentar tiempos de angustia, tiempos de opresión y de dolor, cual nunca antes hubo en la historia del hombre. Si hasta aquí nosotros hemos experimentado cosas difíciles, hemos visto alrededor del mundo situaciones duras, hambrunas, hemos visto crisis económicas, hemos visto gente sufriendo, hemos visto tantas cosas. La Biblia dice de manera clara y contundente que en la época de la gran tribulación, nunca como antes va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber persecución. Muchas cosas nefastas y malas van a ocurrir en ese entonces. Pero gloria a Dios, yo no sé usted, yo no voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque Él va a mandar por sus elegidos, Él va a mandar por los suyos, Él va a mandar por aquellos que están haciendo su voluntad, con aquellos que están caminando una vida recta, una vida santa, una vida digna. Por eso va a mandar Él. Ahora, es interesante porque cuando usted va a Apocalipsis, vaya a este verso, quiero tocar este verso un poquito. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Me he encontrado algo muy interesante y voy a citar solamente la primera parte de este verso. Dice aquí Apocalipsis 4:1: después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. Hermano, póngase a pensar. La Biblia está diciendo que Juan, el teólogo al cual se le reveló lo que iba a pasar al final de los tiempos, está diciendo: subí, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Recuerde que él estaba viendo todo esto en una visión. Una visión es un evento futuro que no ha ocurrido. Déjeme decirle algo. Para mi entender y para mi criterio, esa puerta ya está abierta. Ya está abierta. Estamos hablando de un portal en el espacio. Si usted quiere entenderlo de otra manera, es un portal abierto en el espacio. Y si hay una puerta abierta, ¿para qué se abre una puerta? Una puerta se abre para entrar o se abre para salir, ¿cierto? Entonces, cuando estamos pensando en la palabra de Pablo a los tesalonicenses, cuando estamos hablando del arrebatamiento y estamos hablando de la novia y estamos hablando de las bodas del Cordero, la puerta se abre para que la iglesia, la novia, pueda entrar y para que el esposo que desciende de los cielos venga y se encuentre con la esposa y se puedan celebrar las bodas del Cordero. Si usted va a darle gloria a Dios, déle la gloria a Él, porque Él es el único que lo merece. Ahora, ¿quién sale entonces por la puerta? El Mesías. El Mesías sale a recoger su iglesia, o dicho en otras palabras, a sus elegidos. Y como dije antes, ya que muchos se quedarán a pasar la tribulación. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 14. Y yo quisiera tocar este pasaje
que es muy práctico para hablar acerca de la boda del Cordero. Lucas capítulo 14. Y vamos a ver los versos del 15 hasta el 24, donde la palabra de Dios dice de manera muy clara. Dije Lucas 14, 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. Hermano, aprendas esa frase, la vamos a estar tocando hoy. Se la repito. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El siervo regresó e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dijo el siervo: Señor, he hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor a su siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hermano, es importante que tú y yo entendamos: el Señor va a llenar su casa de cualquier manera. Hay gente que fue invitada, hay gente que fue convidada a venir a las bodas, a celebrar las bodas, y esa gente se va a quedar afuera. No van a ser parte de las bodas del Cordero. Qué interesante, porque vemos un hombre que prepara una cena según el relato de Jesucristo. Invitó a muchos, porque el llamado es para muchos. Pero qué interesante como la Biblia dice que todos, o casi todos, se excusaron. Una vez que estos se excusaron, el señor de la casa manda a sus siervos para que traigan mancos, para que traigan cojos, para que traigan ciegos y para que traigan aún a los que iban por los caminos, porque el Señor va a llenar su casa. Hermano, déjeme decirle algo muy importante y que es impactante. ¿Sabe qué? El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, despreció la cena de las bodas del Cordero. Muy probablemente usted está pensando: claro, Israel siempre fue duro de corazón, Israel fue duro de servir, la Biblia lo dice, este pueblo rebelde, este pueblo aquí, este pueblo allá. Y por eso nosotros tenemos derecho ahora, como la iglesia, de ocupar el lugar de la novia. Pero quiero decirle algo: parte de la iglesia que Jesucristo fundó, parte de la iglesia que Jesucristo estableció, también ha despreciado la cena de las bodas del Cordero. Así es que no hay ninguna excusa y no hay ninguna comparación con el pueblo de Israel. Somos tanto o peor que el pueblo de Israel, duros de corazón y duros de cerviz. Así nos llama la Biblia. La iglesia de hoy no ha querido atender el llamado de Dios. Todos son excusas. Vivimos la moda de las excusas en el reino, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia. Estamos viviendo el tiempo de las excusas. Quiero decirle algo: ¿sabe que las excusas se convierten en un estilo de vida? Pastor, es que yo no tengo tiempo. Yo no siento que Dios me haya llamado a trabajar en eso. Mira, voy para la playa, hoy no puedo estar. Mira, es que me metí a tal cosa, estoy practicando esto, estoy practicando lo otro. Todos son excusas para atender el llamado de Dios. Cuando Dios te está invitando a venir a ser parte de la iglesia, a ser parte de su trabajo, a predicar una preciosa palabra que es eterna y que le va a dar salvación a todos aquellos que están creyendo en esa bendita palabra. Y tú eres un portador, tú eres un embajador, tú eres alguien privilegiado que Dios miró su corazón y puso su dedo en ti y te dijo: hoy yo te llamo, tú eres mi siervo. Dios te llamó para que lo sirviéramos. Es muy fácil decir no. Es muy fácil cuando se es confrontado con mensajes de estos, simplemente levantarse e irse.
Pero ¿sabe qué hizo Jesucristo? Jesucristo estaba en los suyos y estaba la multitud atrás de él, y uno de los discípulos le dijo: Señor, ¿qué dura es esta palabra? Porque él estaba hablando acerca del precio de seguirlo. ¿Y sabe qué les dijo? Porque mucha gente se empezó a ir. Sí, es dura, pero si ustedes quieren irse, la puerta está abierta. Porque estamos hablando de cosas radicales. Estamos hablando del reino de la luz y estamos hablando de las tinieblas. Estamos hablando de la condenación eterna, pero también estamos hablando de salvación eterna para aquellos que lo decidan. Es impresionante cómo hoy por hoy vivimos excusándonos. Usted se acerca a una persona y le dice: mira, quisiera invitarte a la iglesia para que escuches palabra. Mira, sí, pero es que he escuchado cosas como esta. Primero tengo que apartarme de las cosas que estoy haciendo. Yo ando muy mal. ¿Cuándo Dios dijo eso? ¿Sabe qué dijo? He venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Tú no tienes que cambiar nada. Ese es el que te va a cambiar con su precioso poder y su palabra, con su evangelio. La palabra es la que te transforma. No es otra cosa. La gente de la iglesia, hoy por hoy, y hablo en general, se esmera por qué. Se esmera por quedar bien con la gente. Se esmera por pertenecer a un club social de fin de semana. Se conforman con venir cada 8 días a la iglesia, y algunos cada 15, y algunos cada mes, y algunos les dan 3 meses sin poner un pie en el lugar donde se reúne la iglesia. Y yo me pregunto: ¿qué clase de alimento están recibiendo? ¿Qué clase de relación puede tener una persona que dura un mes sin congregarse? ¿Qué clase de relación con Dios cada día? O cuando dejamos olvidada la Biblia por 8 días en algún lugar, muchas veces en el mismo lugar donde nos reunimos. Me gusta pensar, y yo prefiero pensar: esta persona tiene 2 o 3 Biblias en casa. Gloria a Dios, tiene Biblia ahí en casa y posiblemente la va a estar leyendo durante la semana. Pero si nosotros somos reales, hermanos, hay gente que le pasa una semana entera y no toca la Biblia. No la toca. Entonces, ¿qué está pasando? Que su parte espiritual, su hombre espiritual, el que es eterno, el que a Dios le interesa, por el cual se pagó un precio en la cruz del Calvario, un precio de sangre, está muerto de hambre. Espiritualmente está muriéndose de hambre porque no está alimentando esa parte tan preciosa espiritual que Jesucristo nos dio cuando murió en la cruz del Calvario, cuando nacimos de nuevo, cuando creímos en Él, cuando creímos en el sacrificio de la cruz, cuando vino la obra redentora a través del Espíritu Santo transformando nuestra vida. Excusas se han convertido en un estilo de vida. Por esa razón dice la Biblia de manera muy clara: estarán 2 en un molino, el uno será tomado, el otro será dejado. No está hablando de no creyentes, está hablando de personas que conocen de Jesucristo, está hablando de gente que pertenece a la iglesia, está hablando que habrán 2. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. 2 estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sabes por qué? Porque hay uno de los 2 que está haciendo la voluntad del Padre. El otro está haciendo lo que le da la gana, lo que su carne le llama. Ah, no, pastor, yo no me complico la vida. Yo de vez en cuando voy a la iglesia. Yo sí, no leo mucho la Biblia, pero la leo un poquito a veces. Es que como no la entiendo mucho, qué raro. ¿Verdad que hay muchas excusas? ¿Ah? No puedo, tengo que trabajar. No puedo, tengo que estudiar. No puedo, tengo que ir a tal parte. No puedo, hay una fiesta de tal persona. No puedo, hay un cafecito allá. No puedo, hay un té de chismosa. Perdón, hay un té de cierta mujer de tal lugar. ¿Sí o no? Ah, no puedo, es que hoy juega el monstruo. ¿Y qué? El monstruo se va a quedar. ¿Quieres quedarte con el monstruo, Cautina? ¿El team también se va a quedar? Ese es como un león, ese no es el león. Porque el león es el león de la tribu de Judá. Amén. Ese león también se queda. Real Madrid se queda. Barcelona se queda. Ganen o pierdan. San Ronaldo, San Messi, San
Neymar, póngale lo que quiera, se queda. Si no está con Cristo y si no está haciendo la voluntad de Dios, se queda. Y el problema es que nosotros estamos rindiéndole culto a ese tipo de cosas y se nos vuelven ídolos. Se vuelven ídolos en nuestra vida. ¿Sabes qué tan fuerte es esto? Cuando tú pones a alguien o a algo en el lugar de Dios, te convertiste en un idólatra y ya torciste tu lista de prioridades y ya estás mal delante de Dios. Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu vida, sobre tus hijos. Escucha, te lo digo claramente, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu papá, sobre tu mamá, sobre tu deporte, sobre tus estudios, sobre tu trabajo, sobre cualquier cosa de este mundo. Dios tiene que estar siempre en el primer lugar. Amén, Le doy un aplauso al Señor. El primer lugar es de Él. El primer lugar es de Él. Y eso, hermano, déjeme decirle, no es negociable. No es negociable. Sí es. No es negociable. Ahora, ¿sabe qué ocurre en una boda judía? Por eso le puse los videos y por eso leímos el material anterior, para poder tener una base de lo que es una boda judía, la cual está basada, como le dije antes, en las profecías de que el pueblo de Israel se casaría con el Mesías prometido. Lo primero que sucede, y esto tiene que ver con el proceso de los esponsales, es que el padre del novio, aquí interesante, el padre del novio va a la casa de la novia para hablar. Y cuando llegaron a un acuerdo, el padre del novio, escuche esto y vaya tomando para usted mismo, le da a la novia un rollo de lino finísimo, del lino más fino que pueda conseguir y que esté a su alcance, le da a la novia. ¿Sabe para qué? Para que haga el vestido. Para que a partir de ese momento, una vez que se firmaron los esponsales, la novia comience a preparar su vestido de bodas. Ahora muchas cosas van a tener razón y entendimiento en tu mente, en tu corazón, acerca de las bodas del Cordero de la iglesia. Inmediatamente, al firmar el compromiso y ella recibe el lino fino para preparar su vestido de bodas, se pone un velo. Y ese velo no se lo quita a ella, ni en público, solamente posiblemente para dormir, creo yo. No he averiguado esto. Pero ella no se quita ese velo hasta que venga el momento de la boda. ¿Usted vio el video? ¿En qué momento ella se quita el velo? No se lo quita. Es el esposo que levanta el velo. Porque el esposo necesita comprobar si esa realmente es pura y sin mancha. ¿Aló? ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué pasa con el novio? El novio tiene que salir a trabajar y preparar casa para su novia bajo la supervisión de su papá. El papá es el que está al tanto, el papá está mirando y supervisando la construcción de la casa, la construcción de la morada donde ellos van a vivir. Y escuche esto, en las bodas judías no se fija una fecha para el ritual de bodas. No hay una fecha. No hay una fecha. Volvamos entonces a la boda. No se fija la fecha de bodas. Ahora, por otro lado, el padre es quien prepara la fiesta. Interesante, ¿verdad? El padre es quien prepara la fiesta. ¿Cuál padre? El del esposo. El padre del novio. Él es el que prepara la fiesta. En otro tipo de bodas es la familia de la novia, ¿verdad? La que prepara la fiesta. Pero aquí hay muchas cosas diferentes que usted lo va a notar. Ahora, si usted va a Mateo capítulo 24, verso 36, ahí dice de manera muy clara, los que tienen Biblia y están anotando, oiga esto: pero del día y la hora nadie sabe,
ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Por eso no se fija una fecha y no se fija una hora para las bodas. Porque esto tenía que cumplirse. Esto tiene que cumplirse. El día y la hora nadie lo sabe. La Biblia no habla nada acerca del año, pero yo quiero decirle que estamos muy prontos para irnos a casar con Jesús. Ahora, en la historia o en el relato, vamos a ir a Mateo capítulo 22. Tenemos el pasaje análogo de Lucas, y en Mateo capítulo 22 usted va a tener un poco más de claridad al leer estos versos, donde podemos comparar estas cosas. Mateo capítulo 22 dice desde el verso 1: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron asistir. Volvió a enviar a otros siervos con este encargo: decid a los invitados que yo he preparado mi comida, he hecho matar mis toros y mis animales engordados, y todo está dispuesto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otros tomando los siervos los golpearon y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos mató a aquellos homicidas y quemó a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la boda, la verdad, está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Los que fueron invitados no eran dignos, dice la Biblia. Qué interesante. No son dignos, por eso se quedan. No son dignos. ¿No dice la palabra que viene por una iglesia pura y sin mancha? Y si tenemos a alguien que anda con su ropa manchada, esto es como una conducta inapropiada, esto es como un mal testimonio, esto es no haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué va a pasar? No es digno, se queda. Hermano, la Biblia es clarísima, se queda. Oiga, id pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Entonces salieron los siervos de los caminos, reunieron a todos y hallaron, tanto malos como buenos, o tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? Oiga, sin estar vestido de boda, porque para una boda hay que estar vestido, ¿sí o no? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él guardó silencio. Él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían: átenlo de pies y manos, échenlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿De qué depende que tú seas un escogido? ¿Sabes de qué depende? De que tú hagas la voluntad del que te llamó, de que tú hagas la voluntad del que te convidó, del que tú hagas la voluntad de aquel que te llamó un día y te dijo: mi siervo eres tú, yo quiero que tú hagas esto. Dice la Biblia que el rey se enojó, el padre se enojó. Y se enojó, ¿sabe por qué? Por el rechazo de Israel, porque ya Dios había mandado a los apóstoles primero, porque Él les dijo de manera muy clara: id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos fueron enviados para eso. Solamente el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles, pero todos los demás fueron enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así está escrito en la palabra. Y ellos rechazaron la invitación, ellos rechazaron venir al banquete, ellos rechazaron venir a las bodas. Es increíble. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Y no es que nos alegremos del mal de nadie. Allí en ese momento, al venir el rechazo, se abre una brecha para los gentiles. Para todos aquellos que no son judíos, se abre una brecha. Y Dios, en Jesucristo, hace un pueblo nuevo para sí. Hace la iglesia, funda la iglesia, formada tanto por judíos como gentiles, lavados por la sangre del Cordero. Dice la Biblia de manera muy clara: derribando la pared intermedia. Ya no
espirituales. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesucristo con nosotros? Esto para poderlo entender. Porque este cuerpito que tiene se va a quedar aquí y se lo van a comer los gusanos. Tiene que ir a la sepultura. No te vas a llevar ese cuerpo. Él nos dio una vida nueva, nos dio su espíritu, transformó nuestra alma y nos va a dar un cuerpo nuevo, glorificado. Así es que preocúpate por el hombre que está dentro, que nació por el espíritu. ¿Sabe qué dice el libro de Gálatas? Si usted lo puede leer en sus 6 capítulos, está hablando de una nueva humanidad. ¿Sabe por qué? Porque la humanidad primera, el ser humano, está perdido, está condenado, porque el pecado está condenado en la carne. No puede la corrupción ver la gloria de Dios. Jamás. Ahora, se abrió entonces una brecha para la iglesia, para los gentiles. Vaya a 1 Corintios capítulo 11. Y quiero indicarle algo más. 1 Corintios capítulo 11. Andrés, tienes que estar atento cuando se acaba una hora para que el chino siga con el dedo. Dije 1 Corintios capítulo 11. Vaya conmigo al verso 7. Leo unos 4 versos aquí. Oigan lo que dice aquí. 1 Corintios 11, verso 7. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios. Oiga esto. Pero la mujer es la gloria del varón, pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Cito la palabra, dice procede. Pero mire lo que sigue. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Oiga, por años yo me debatí por qué razón, qué significaba la frase por causa de los ángeles. Y tal vez usted está pensando en eso. Hay una señal de autoridad. Y cuando usted va a Isaías capítulo 6 y usted comienza a ver la visión que Isaías tiene en el trono de Dios, usted encuentra que allí están los serafines. ¿Cuántas pares de alas tenían? 3. ¿Qué hacían con las 2 primeras alas? Tapaban la cara. ¿Ah? La cara. Se cubrían la cara. ¿Qué hace la mujer en la boda, en los esponsales judíos? Se cubre la carita por causa de autoridad. El principio de autoridad está implícito no solamente en la mujer, está implícito también en el hombre, porque el hombre fue hecho a semejanza de Dios, la mujer fue hecha a semejanza del varón. ¿Lo ven? Y los ángeles que están delante del trono de Dios también tienen este distintivo. Al ver la señal de autoridad sobre ellos, entonces con 2 alas se tapan. Pero aquí no termina todo. Oiga, dice, estoy en el verso 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Hoy en las semanas se me hicieron, ¿verdad? Porque estos textos se malinterpretan. Cuidado. Oiga lo que dice. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Y Cristo, la palabra encarnada, nació de una mujer. Pero todo procede de Dios. ¿Ok? Muy bien. Quiero decir entonces, porque la Biblia lo dice también claramente, el primer Adán, este fue el primer hombre, ¿de dónde procedía? Fue formado de la tierra. La Biblia lo dice, es terrenal. Procede, de él procede Eva, porque ella fue sacada y fue tomada de él. ¿Cuál es el segundo Adán? Según la palabra, Cristo. Porque este no es terrenal, es celestial. Gloria a Dios. Este es celestial, es Cristo. ¿Y de dónde salió la iglesia? Miren la analogía. Eva procede del varón. ¿De dónde procede la iglesia?
de Cristo. ¿No fue Él el que pagó el precio en la cruz? ¿No es que todos aquellos que hemos creído en Él, que hemos aceptado su sacrificio, hemos nacido de nuevo? ¿Recuerda la herida en el costado de Jesús? ¿Qué brotó de allí? Sangre y agua. No tengo tiempo para meter en la parte del costado, de la herida en el costado, sino rescatar esto. Cristo creó una nueva humanidad porque la primera humanidad se perdió por causa del pecado, así como también lo expresa Gálatas. Quiere decir entonces que esta nueva humanidad es la iglesia, o sea, nosotros. Y esto también estaba profetizado y escrito en Oseas capítulo 2, verso 23, lo cual el apóstol Pablo cita en Romanos 9:25 de la siguiente manera. Como también en Oseas dice, está diciéndole Pablo a los romanos, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Te llamó amada cuando nadie te amó. Cuando el mundo te menospreció, cuando el mundo te humilló, cuando el mundo te hizo a un lado, Él miró con ojos de misericordia tu vida y te levantó y te restauró y te llamó amada, parte de su cuerpo, parte de la iglesia, miembro de su iglesia. Hermano, estas son cosas muy serias en las cuales tenemos que estar meditando continuamente, diariamente. ¿Qué clase de vida estás llevando delante de Dios? Dijo el Señor Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué hacía el esposo en la boda judía? Una vez que se firmaban los esponsales, una vez que la novia recibía su rollo de lino fino para sus ropas, una vez que se ponía el velo, y a partir de entonces, de ahí en adelante, ella comenzaba a guardarse. Oiga eso. Comenzaba a guardarse. Ella tenía cuidado a dónde iba. Ella tenía cuidado a dónde se iba a involucrar. Ella tenía cuidado a dónde se iba a meter. Ella tenía cuidado de con quién se reunía. La iglesia tiene que estar haciendo lo mismo. La iglesia tiene que estar examinando qué clase de alimento está recibiendo, si es palabra sana, si no es palabra sana. Hoy por hoy se predica un evangelio adulterado en muchos lugares. Hoy por hoy se pone en la Biblia a decir cosas que no dice. Hoy por hoy se le pone precio a la gracia de Dios. Hoy por hoy hay un montón de sinvergüenzas sacándote el dinero, haciéndose pasar por pastores, por apóstoles, por profetas. Esa es la situación que estamos viviendo. Pero iglesia, tienes que estar alerta. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que las sensatas estaban velando, estaban orando y estaban esperando al esposo. Quiere decir que las insensatas no estaban esperando a nadie. Perdone, no estaban esperando a nadie. Todos aquellos que se llaman hijos de Dios, que pertenecen a la iglesia de Jesucristo y que no están viviendo una vida recta, una vida honesta, una vida de integridad, hermano, no están esperando a nadie. Están esperando su propio beneficio. Están esperando su propio propósito. Están esperando la supuesta recompensa que tienen que recibir. Nuestra recompensa no es en esta tierra. Así es, amén. La Biblia dice que nosotros tenemos una herencia incorruptible. No se puede corromper. Y todo lo que hay en este mundo se corrompe. Dios. Ahora bien, ¿qué significa el lino fino? Dice la Biblia en Apocalipsis 19:8. Oiga. Y a ella. ¿Quién es ella? La iglesia, la novia, la que va a celebrar las bodas del Cordero, la que va a pasar por esa puerta que ya está abierta, la que va a atravesar ese umbral, ese portal para reunirse con el esposo, con el novio y tener las bodas del Cordero. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los justos. Ese es el lino fino que el papá nos ha enviado y nos ha dado para que como iglesia nosotros podamos confeccionar nuestros vestidos. ¿Por qué tenemos
mundo. Hermano, tú no perteneces al mundo. Si Cristo pagó un precio por ti en la cruz, y si tú aceptaste el sacrificio de la cruz, tienes que saber y entender que aunque te guste el mundo, no perteneces a él. No perteneces. Las cosas, las costumbres, las situaciones que se ven en el mundo, que se viven, las actividades que el mundo tiene, todo lo que el mundo te ofrece, hermano, es vanidad, es basura comparado con lo que nos espera. Pero mientras tanto, ¿sabes qué? Mientras tanto hay que pulsearla, mientras tanto hay que estar firme. La Biblia dice, mire, que esté firme, que no caiga. Tenemos que mantenernos, tenemos que cuidarnos. Nadie te va a cuidar a ti, tienes que cuidarte por ti mismo. Ni siquiera nosotros los pastores podemos ayudarte en esa parte. Yo no conozco la vida privada de ninguno de ustedes y no quiero. Créanme, no quiero. Pero sí estoy en este lugar con toda la autoridad que el Señor me dio para levantarte estas cosas, para enseñarte la palabra tal y cual es, para no enseñarte un evangelio adulterado, para indicarte cuando las cosas están mal. Hermanos, hay que arrepentirse de las malas obras que estamos haciendo. Lino fino, ¿qué significa? Lino fino, la ropa con la cual se viste la iglesia. Lino fino es santidad, lino fino es integridad, lino fino son buenas obras para andar en ellas. Y todo el Nuevo Testamento, cuando está hablando de la iglesia, está plagado de pasajes que nos hablan sobre las buenas obras preparadas de antemano para que camináramos en ella. Dice Pablo hablándole a los romanos, dice Pablo hablándole a Tito, dice Pablo hablándole a Timoteo. Procura presentarte delante de Dios como siervo aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. No podremos estar en la boda del Cordero si estamos sucios. No podremos estar delante de Él, no podremos pasar ese portal, no podremos participar del banquete y de las bodas que van a haber, porque dice que a la novia se le concedió que se vista de lino fino. Hermanos, estos son ropas celestiales. Ropas celestiales. Si usted quiere ver cómo se visten en el cielo, vaya a Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. No podemos ir de otra manera. Vaya a Apocalipsis capítulo 15. Busque conmigo el verso 6. Oiga lo que dice. Del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos ¿de qué? De lino fino y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. La novia no puede estar en desacuerdo a eso. La novia no puede ir de otra manera. La ropa que necesitamos es una ropa celestial, es una ropa otorgada por el Padre. Santidad, integridad. Y la Biblia dice de manera clara que sin santidad, hermano, la iglesia tiene que caminar en santidad. Y hoy por hoy da vergüenza lo que muchos miembros de las iglesias están haciendo. Y déjeme decir algo que todavía es más contundente, es más directo. ¿Sabes que tienes que ir a dar cuenta de tu mente? Porque en tu mente se libra el principal campo de batalla espiritual. Sí, ese es el gran problema con el que estás lidiando todos los días. Desde que te levantas ya tienes pensamientos en tu mente. Y dice la Biblia que aún no está la palabra en tu boca, y la palabra es la manera de manifestarse los pensamientos. Dice la Biblia, aún no está la palabra en tu boca cuando ya Dios la conoce toda. Dios conoce tus malos pensamientos. Tú fuiste puesto para ser un administrador de tu mente. Y no me digas que no se puede. Y no me digas que todos andamos con una mente brillantísima, incólume, intachable. Mentira. Con la mente estamos pecando todos los días, ¿sí o no? Con ella pecamos. Con ello ofendemos a Dios, y por eso es necesario venir ante la cruz y venir y decirle: Señor, santifícame por favor, porque la sangre de Cristo tiene el poder de santificar tu presente. Ese es el hoy, el día a día. Hay que estar constantemente allí, y vas a ir a dar cuenta de tus malos pensamientos.
La iglesia es la responsable de sus ropajes, no es el pastor. Me libre Dios de eso. Tengo que pulsearla con las mías. ¿Sí? Oiga, no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que el camino de la salvación era fácil? La Biblia dice que es estrecho y angosto. ¿Verdad? Imagínense ese caminito estrecho y angosto. Y el camino de la perdición es amplio. Una carretera de 8 carriles, seguro. No, de 10. Donde van 3,000 almas bajan al infierno todos los días. Porque van por ese camino. Eso dicen las estadísticas. 3,000 personas bajan al infierno cada día, porque no hay quien vaya y le diga: Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario y Él quiere darte vida eterna. ¿Sabe cuál es el gran problema de la iglesia? Que nosotros creemos que solamente las situaciones de adulterio, de fornicación, o sea, los pecados morales, son causa para quedarse. No, hermano y hermana que me escucha, amados míos, no es así. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que el pecado está en aquel que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. ¿Sabe qué dice la Biblia? Los chismosos no tienen herencia, no heredarán el reino. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente de las iglesias que se reúnen en casitas a tomar cafecito y a burlarle de tieso y parejo a la iglesia, al pastor y a los líderes, y le arrancan la cabeza sin pedir. ¿Quiere que le diga algo? Cuando una persona está hablando mal de la iglesia, ¿sabe de quién está hablando mal? De Dios. Cuando una persona está hablando mal acerca de sus líderes, ¿sabe de quién está hablando mal? De Dios, de Cristo. Porque Él es el que nos ha puesto en estos lugares. Estoy hablando de personas que usted puede decir: esa persona tiene un buen testimonio. No estoy hablando de un montón de sinvergüenzas que hoy por hoy llenan las iglesias y que andan en vidas pecaminosas y que andan dando malos ejemplos y que andan robándole dinero a la gente, que andan estafando, que andan engañando y que andan enseñando que no hay arrebatamiento y que Jesucristo no viene. Hay muchos hoy. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los tiempos de la apostasía, como estuve predicando en tiempos pasados, en domingos anteriores, que predicamos acerca de la apostasía. Esos son apóstatas que, ¿sabe qué? Tienen un destino final, que la Biblia lo dice y lo habla claramente. El lago de fuego y azufre está preparado para esos. Perdición, para ellos no hay salvación. Al igual que con los ángeles que cayeron en los que menciona Génesis capítulo 6. Se les mandó a decir: no hay salvación. Los encerró en prisiones de oscuridad, esperando el juicio. Entonces, hay que tener cuidado, iglesia. ¿Sabes? Hay una manera muy sutil cuando nos llaman cierta gente, cuando nos invita cierta gente, cuando dicen: vamos a tal lugar, vamos a tal otro, y empiezan las cosas. Hermano, evítelo. Dice la Biblia de manera muy clara en el libro de Proverbios, ¿cómo es? Ya olvidé el proverbio. ¿El que se aparta? ¿Cómo se llama? El sabio ve el mal y se aparta. Pero hay otro que también habla del camino. El sabio ve el peligro. Hermano, hágase sabio, hágase sabia. ¿Sabes qué hizo Él? Nos ha dado la mente de Cristo para poder pensar como Cristo podía pensar al enfrentar ciertas situaciones. No confundan tampoco el texto como mucha gente lo ha confundido. Es que como yo tengo la mente de Cristo, yo puedo hacer lo que sea y yo puedo pedir lo que quiera. Qué error más grave y qué mala interpretación de la palabra. Cuando la Biblia está hablando acerca de la mente de Cristo, está hablando de que Él, como ser humano, nos está dando un ejemplo de cómo manejar las cosas según el plan de Dios. Entonces la novia o la iglesia es responsable de mantener su dignidad intacta. Somos responsables de que nuestra ropa no se ensucie. Somos responsables de que el lino siga blanco, siga limpio y siga resplandeciente. Hermano, no te ensucies ni te dejes ensuciar, y tampoco procures ensuciar a otros. Si ustedes vieron el video en la boda, hay una serie de detalles, por eso lo traje, que marcan diferencia. En una boda, hablemos de una boda nuestra. Se prepara todo, se prepara la ceremonia, ¿y quién está en el altar?
El novio, ¿verdad? ¿Quién entró primero en la boda judía? La novia. La novia llega primero y espera. Seremos arrebatados, dice la palabra. Vamos a atravesar el portal, la puerta que ya está abierta, porque nos vamos a reunir con Él allí. Vean qué interesante y qué apropiado es esto y qué impactante. La novia llega y entra y espera. Y ustedes vieron la música de fondo que le pusieron a la novia, ¿verdad? Ella iba solemne, ella iba tranquila, ella iba. ¿Y qué pasó cuando vino el novio? Qué fiestón, ¿verdad? Brincaban y gritaban y venían los invitados y venían con él y llevaron al novio hasta allá y el novio llegó y se encontró con ella. Si no te gusta, eso es lo que va a pasar. Porque el novio, el Señor Jesucristo, viene con todo gozo, viene con vítores de alegría, viene dando gritos de victoria, porque su novia ya está lista, está en el altar esperándolo. Limpia, pura y sin mancha. Porque los que estén manchados se quedan a pasar la tribulación y no van a participar de las bodas del Cordero. Recuerde que le dije antes que esos ni siquiera están esperando. El novio entra danzando. ¿Y qué ocurrió después? Cuando él llegó, él se paró frente a ella. ¿Y qué hizo ella? Ella se puso el talit. No, él usó el talit. Por lo general, él entra con el talit. Esto lo averigué luego. Él entra con el talit. Y ella da 7 vueltas. El talit es sinónimo de cobertura, de autoridad y de intimidad, porque se meten dentro del talit los dos. Pero antes de eso, ella dio 7 vueltas. ¿Sabe por qué? Porque si usted va a Jeremías 31, verso 22, la Biblia dice claramente y habla de una profecía que se va a cumplir en las bodas del Cordero, porque Jehová creará cosas nuevas sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Se va a cumplir esa profecía en las bodas del Cordero, cuando nosotros, como la novia, como la iglesia, demos 7 vueltas alrededor del esposo. Qué impresionante es la palabra. Quiero terminar con esto. Siempre hay un compromiso formal. Hay un anillo de bodas, ¿verdad? Para un compromiso formal. Algunos usan un anillo, algunos otros no, pero hay símbolos para eso. Se usan los pocos. Vaya a Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, y escuche lo que dice aquí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué me parece? Todo lo que el Espíritu Santo hace contigo en tu vida, todo lo que pone en ti, cómo sella tu espíritu, cómo Él viene a ser morada en tu vida, esas son las arras. La arra significa la garantía, eso significa que Él no se va a echar atrás, eso significa que hay algo especial escogido por Él allí. Y quiero decirle algo, por esa razón es que hay un proceso para el Hijo de Dios acerca de escuchar la voz de Dios. Como el Espíritu Santo vive en ti, Él es el principal testigo de tu actuar, de tu caminar, de tu conducta. Hermano, no hay quite, no hay escape. Él no se para en la puerta a decirte: no te metas a esa cantina, no vayas a hablar mal del pastor, no te juntes con las chismosas, no hagas esto, no hagas lo otro. Él no va a hacer eso. No saques Halloween. Sí.
No se disfrace de Halloween. No te vayas para aquel lugar antes de ir al culto. Para no ir muy largo. Para venir aquí. Para aterrizar. Deja de negarte al servicio al que yo te llamé. ¿No te está hablando Dios de que hay que servirlo? ¿No te está hablando Dios que hay que hablarle a todos los que podemos? Y nadie puede excusarse. Pastor, es que yo no puedo, yo estoy enfermo. Dígale al Señor que le mande a la gente a la casa. Tal vez es el médico que va a llegar a verte y necesita escuchar la palabra de boca tuya, y de un momento a otro sale sanado, y sale el médico sanado en su alma también. ¿Aló? ¿Está conmigo? ¿No es esa persona que se sienta contigo en el bus? ¿No es el borrachito que te encuentras en la calle? ¿No es el drogadicto que te tocó de frente en un momento determinado que tú lo conociste y está viendo el testimonio nuevo en tu vida y está diciendo: ¿qué le pasó a este bicho? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Dígale: la sangre de Cristo me transformó, me convirtió en alguien que ahora tiene vida eterna, y tú puedes ser el próximo. Pero nos contentamos con hacerle mala cara a la chismosa del frente. No, esa ni diablo. Esa mejor que ni se le arregle. Papá y mamá, tus hermanos, tus hermanas, tus primos, tus primas, tal vez ya están hastiados de escucharte. Hermano, no dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo. Aunque los canses, aunque te humillen, aunque te digan, aunque te hagan lo que sea, el día que estemos allá, ellos no van a tener excusas. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a decir: ese es el justo, ese por mi sangre, el justo, venga, ese va a disfrutar ahora en el reino de los cielos. La gente no tendrá excusa cuando tú haces lo que el Señor te mandó. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 al 8. Oiga esto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que, de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. La Biblia no está hablando de malos ejemplos. La Biblia no está hablando de pedir plata. La Biblia no está hablando de pedir propiedades. La Biblia no está hablando de predicar un evangelio que no es el correcto, sino que está hablando de un ejemplo correcto. Ya sabéis, verso 2, las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Amada iglesia, Él quiere una iglesia santa, pura, sin mancha, porque la voluntad de Dios el Padre es vuestra santificación. Oiga, que os apartéis de fornicación. Ay, y lo pone en primer lugar, ¿vio? Y usted sabe que adulterio y fornicación, pero en un estado marital diferente. Que cada uno sepa de vosotros tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Ya casi. No se preocupe, no se saque el clavo, Dios se lo saca por ti. Un minuto de acá. Claro. Dios no nos ha llamado a inmundicia. Dice la Biblia, lo recalca en el verso 7. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y hoy por hoy hay mucha parte de la iglesia que anda en inmundicia. Perdón, hermano, que lo diga de esta manera, pero mucha gente hoy en las iglesias andan en obras inmundas que abominan el nombre del Señor. Así que el que desecha esto, oiga, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué le parece? A Dios que nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo selló nuestro espíritu. El Espíritu Santo habita y mora en nosotros. El Espíritu Santo es el testigo para las bodas. Listo. El Espíritu Santo
Es esa persona tan especial que vive entre nosotros, dentro de nosotros, como está escrito. Porque después de Cristo, y específicamente en el Pentecostés, allí de allí en adelante, el Espíritu Santo comienza a habitar y a vivir en el corazón de los cristianos. Dice Pablo que somos templo del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Él está viendo todo lo que haces. Él es tu guía. Él fue dejado para que te guíe. Pero ¿sabes cuál es el gran problema de muchos? No escuchar la voz del Espíritu Santo. Si hay una voz que vamos a escuchar primero, es esa. Es la voz que en lo profundo de tu corazón te dice: no lo hagas. Inmediatamente escuchas la voz del maligno de manera clarísima y a gritos: sí, hacelo, hacelo, hacelo. ¿Sabes cuál es el gran problema? La primera voz que escuchas es la voz del Espíritu Santo, porque Dios habla a través de su Espíritu Santo a nosotros. Cuando te haces sordo a la voz del Espíritu Santo, ¿sabes qué hace Dios en su misericordia? Todavía te envía un Natán. Natán, el profeta que fue a amonestar al rey David en la situación de adulterio y de crimen. La gran diferencia con David, ¿sabe cuál es? Que David escuchó a Natán. Pero muchos cristianos, cuando no escuchan a Natán, ¿sabes qué ocurre? No escuchó la voz del Espíritu Santo, no escucha la voz de Natán, entonces simple y sencillamente Dios lo corta, lo quita antes de su tiempo, dice la Biblia. Antes de que se cumpla el tiempo de tu vida en esta tierra, Dios te quita por causa de que el Espíritu tiene que regresar a Dios, que sea salvo. Yo no sé cuál es tu situación, pero yo quisiera terminar de esta manera. Quisiera que inclináramos nuestro rostro, que cerráramos nuestros ojos ahora, y que pudiéramos orar a Dios y decirle: Señor, perdónanos, blanquea nuestra ropa. Yo no puedo indagar en tu mente, y gracias a Dios no puedo hacerlo, hermano. Pero el Espíritu Santo está examinando tus pensamientos. El libro de Dios, como decía antes, apenas puedo con la mía y tengo que juiciarlo. Examine su vida, examine sus pensamientos, examine su actuar, examine cómo estás caminando y cómo está tu ropa, la que Él te dio, el lino fino. Dice la Biblia que son las acciones justas de los santos. ¿Es mi vida realmente un camino de justicia? ¿Es realmente la ropa que estoy vistiendo un ropaje adecuado para estar en la bendita presencia del Señor cuando se celebren las bodas? Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús quiero darte gracias en esta hora por tu presencia. Quiero darte gracias por tu bendita palabra, la cual he expuesto a tus hijos y aún a mí mismo. En el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti y te pedimos perdón. Te pedimos perdón por todo lo malo que hemos hecho. Te pedimos perdón por todas las cosas que te ofenden. Te pedimos perdón por no caminar en santidad, en integridad. Te pedimos perdón, Señor, por las palabras ociosas salidas de nuestra boca. Te pedimos perdón también por los malos pensamientos que vienen a nuestra mente día con día. Y hoy, Dios mío, te rogamos que nos levantes, que nos fortalezcas, que nos ayudes, no solamente para caminar como tú quieres que caminemos. Ayúdanos a honrarte y ayúdanos a llevar tu palabra hasta los confines de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.